Buen día, mi nombre es Uleisi Gómez. El día de hoy realizaré una disertación sobre la accesión como modo de adquirir la propiedad, desarrollando su concepto, clasificación y aplicación en el derecho civil guatemalteco. Para empezar, es importante recordar que la accesión es un modo originario de adquirir la propiedad. Esto significa que la propiedad se adquiere por el hecho mismo de la unión o incorporación de una cosa a otra, sin necesidad de un dueño anterior que la transmita. El principio fundamental que rige la accesión es el aforismo latino superficie solo sedit, que significa lo accesorio sigue a lo principal. El propietario de un bien hace suyo por accesión todo cuando éste produce y todo cuando se le une o incorpora. Se clasifica en dos grandes ramas. La accesión discreta es la adquisición por parte del titular de una cosa de los frutos que ella produce. Es una facultad inherente al derecho de goce. Se encuentran regulados en los artículos 655 y el artículo 656. El artículo 655 del Código Civil establece los frutos naturales y civiles pertenecen al propietario de la cosa que los produce. Y el artículo 656 define son frutos naturales las producciones espontáneas de la tierra, las crías de los animales y demás productos que se obtengan con o sin la industria del hombre. Imaginemos que usted es dueño de una finca donde cultiva café. Las cerezas de café que produce la planta son frutos naturales. Usted como propietario tiene derecho a recogerlo y venderlo. Esa cosecha es suya por accesión discreta. Otro ejemplo, si usted tiene una perrita que tiene cachorro, esos cachorros son frutos naturales, crías, y le pertenecen a usted como dueño de la hembra. Así lo establece en el artículo 657, que dice que la cría de los animales pertenecen exclusivamente al dueño de la hembra. La accesión continua es aquella por la que se adquiere el dominio sobre lo que se une, incorpora natural o artificial a una cosa. El Código Civil distingue entre la accesión sobre bienes inmuebles y sobre bienes muebles. Accesión continua sobre bienes inmuebles, esta a su vez se divide en accesión natural y accesión artificial. En accesión natural inmobiliaria, derivada de causas naturales como la acción de los ríos, las lluvias al mar, se manifiestan principalmente en dos figuras, aluvión y abulsión. Aluvión es el asentamiento paulatino que recibe un predio por la sedimentación de tierra, arena o materiales que arrastran el agua. El artículo 679 del Código Civil establece pertenece a los dueños de los terrenos confinantes con los arroyos, torrentes, ríos y lagos el acrecentamiento que reciba paulatinamente por accesión o sedimentación de las aguas. Supongamos que usted tiene un terreno a la orilla del río Motagua. Cada año, durante la temporada de lluvia, el río deposita sedimentos en su ribera, ampliando lentamente su propiedad. Ese nuevo terreno le pertenece a usted por aluvión, abulsión. Es la agregación violenta y súbita de una porción de terreno conocible a otro predio por la fuerza de la corriente. El artículo 676 menciona cuando la corriente de un arroyo, torrente o río segrega de su ribera una porción conocida de terreno y la transporta a las heredades, fronteras o a las inferiores, el dueño de la finca que orillaba la ribera segregada conserva la propiedad de la porción de terreno incorporando, pero si dentro del término de 6 meses no ejercita su derecho, lo perderá en favor del dueño del terreno a que se hubiera agregado la porción arrancada. Una creciente, eh, una creciente violenta desprende de una parte de la ribera de una finca y la arrastra hasta incrustarla en la finca vecina. Si el dueño original reclama esa porción dentro de los 6 meses, puede recuperarla. Accesión artificial o industria inmobiliaria se da cuando el hombre construye plantas o siembra en el suelo ajeno. El principio general favorece al dueño del suelo, pero con matices según haya buena o mala fe. El artículo 659 del Código Civil establece toda construcción, siembra, plantación u obra verificada sobre o debajo del suelo se presume hecha por el propietario a sus expensas y que le pertenece. El artículo 661 regula el caso de buena fe. El dueño del terreno en que se edificare, sembrare o plantare de buena fe tendrá derecho a hacer suyas siembra o plantación previa, la indemnización correspondiente o de obligar al que edificó o plantó o pagarle el precio del terreno y al que sembró solamente su renta. Imagine que usted contrata a un albañil para construir una pared en su propiedad. Por error, el albañil invade 2 metros, perdón, del terreno de su vecino si el vecino actúa de buena. Ejemplo, imagine que usted contrata a un albañil para construir una pared en su propiedad. Por error, el albañil invade 2 metros del terreno de su vecino. Si el vecino actúa de buena fe, puede quedarse con esa pared, pero deberá pagarle a usted los materiales y la mano de obra.
Si usted actuó de mala fe sabiendo que invadía suelo ajeno, el artículo 662 establece que pierde lo construido sin derecho a indemnización. Accesión continua sobre bienes muebles. Para los bienes muebles se aplica el principio accesión continua sobre bienes muebles. Para los bienes muebles se aplica el principio accessorium sequitur principali. Lo accesorio sigue a lo principal. El Código Civil regula tres figuras principales: adjunción o unión. Dos cosas pertenecientes a distintos dueños se unen formando una sola. El artículo 686 dispone: cuando dos cosas muebles pertenecientes a dueños distintos se unen de tal manera que vienen a formar una sola, sin que intervenga mala fe, el propietario de la principal adquiere lo accesorio pagando su valor, se reputa principal entre dos cosas incorporadas, la de mayor valor, mezcla o comestión. Sucede cuando se mezclan sólidos o líquidos de distintos dueños y ya no pueden separarse sin deterioro. El artículo 695 regula si se mezclan dos cosas de igual o diferente especie por voluntad de sus dueños o por casualidad y las cosas no son separables sin detrimento, el propietario en cuyo poder se haya verificado la confusión o mezcla podrá adquirir para sí la cosa mezclada o confundida, reintegrando al otro propietario el valor proporcional a la parte que le corresponda. Especificación sucede cuando alguien transforma materia prima ajena en una obra de arte o un objeto de valor. El artículo 698 establece el que de buena fe empleó material ajena en todo o en parte para formar una cosa de nueva especie, hará suyo la obra siempre que el mérito artístico de ésta exceda en precio a la materia cuyo valor indemnizará al dueño. Ejemplo: adjunción. Si usted pega un diamante en su propiedad a un anillo de oro que pertenece a su amigo, el dueño del anillo, cosa principal por su mayor valor, adquiere el diamante pero debe pagarle su valor. Mezcla. Si usted mezcla su vino con el vino de un vecino de una misma barrica y no puede separarse de quien tenga la barrica en su poder, puede quedarse con la mezcla pagando al otro el valor proporcional. Especificación: si usted toma arcilla que no le pertenece y moldea una hermosa escultura, el artista usted se queda con la escultura si el valor artístico excede al al de la arcilla, debe indemnizar al dueño de la materia prima. Estos artículos se encuentran en el libro segundo de los bienes de la propiedad y demás derechos reales, título 2 de la propiedad, capítulo 9 de la accesión, artículos 655 al 702. Para cerrar con una visión panorámica, recordemos que además de la accesión, el Código Civil guatemalteco regula otros modos originarios de adquirir la propiedad que comparten la característica de no requerir una transmisión previa de un dueño anterior. Ocupación es la aprehensión material de cosas sin dueño como la caza y la pesca. La pesca se encuentran regulados en los artículos 689 al 611 del Código Civil. El artículo 600 establece que son susceptibles de ocupación por la caza y la pesca los animales bravios o salvajes. Usucapión o prescripción adquisitiva es la posesión continua, pacífica, pública y de buena fe durante el tiempo señalado por la ley. El artículo 651 establece que el dominio sobre bienes inmuebles se adquiere por prescripción en 10 años y sobre bienes muebles en 2 años. En conclusión, la accesión es uno de los modos originarios más importantes de adquirir la propiedad, basado en el principio de que lo accesorio sigue a lo principal. Se clasifica en accesorio discreta, frutos naturales y civiles, regulados en los artículos 655 a 657, accesión continua por incorporación que se subdivide en accesión natural inmobiliaria, aluvión, aución, formación de islas, artículos 676, 679, 678. Accesión artificial o industrial inmobiliaria son construcción, siembra, plantación en suelo ajeno, artículos 658 a 666, accesión sobre bienes muebles, adjunción, mezcla, especificación, artículos 686 a 702. Sin más por el momento, me despido agradeciendo su atención y reiterando mi saludo. Muchas gracias.